Ok. Esta mañana tocaré el tema de la oración. Le he titulado ¿cuál es la prioridad en la oración? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad a la hora de orar? Bueno, esta mañana conversaba con mi hijo Esteban. Estoy muy contento yo por lo que mi hijo está haciendo retos, cambios importantes. Yo sé que no ha sido fácil para mi hijo. Le está echando muchas ganas, pero uno de esos retos, al comenzar el año, yo le dije a mi hijo, este año debe ser un año en donde tú puedas comprometerte con el Señor para que leas la Biblia. Entonces, desde el día 1 de enero, mi hijo, hasta el día de hoy, sigue leyendo las Escrituras, leyendo el plan de lectura para de aquí a un año poder terminar, ¿no? Lo menciono porque esta mañana yo le decía a mi hijo, pero también, hijo, algo muy importante, aparte de orar la Biblia, es comenzar a orar. Si hay algo que tienes que hacer, hijo, es orar. Sería bueno que comenzaras con 5 o 10 minutos. Sería fabuloso orar por tu familia, por tus padres, por tus hermanos, por la iglesia. Hay tanto que orar que 10 minutos te vas a dar cuenta que apenas van a ser suficientes. Bueno, eso fue el comentario que le hice esta mañana, platicábamos con mi hijo, pero al rato regresa él y me dice, oye papá, a ver, contéstame, si tuviéramos que escoger una sola cosa entre orar y leer la Biblia, ¿qué escogerías? ¿Qué sería más importante en la cual yo tenga que escoger? ¿O es orar o es leer la Biblia, no? Entonces yo le dije a mi hijo, no, hijo, es que eso no se puede contestar así, no es uno o no es otro, ¿no? No es como un avión, ¿verdad? O escoges el ala derecha o el ala izquierda. No, si no está una de ellas, no vuela el avión. Y la vida cristiana, yo le decía a mi hijo, la vida cristiana tiene que ir de los dos, porque si yo te digo, no, bueno, pues ponte a orar, ora, y yo creo que eso es algo muy importante en nuestras vidas, pero yo le digo a mi hijo, pero ¿cómo vas a acercarte a orar a Dios si no sabes orar? Si uno de los problemas que tiene la iglesia hoy en día es que no sabe orar. Normalmente hemos usado la oración como un medio para lograr nuestros ciertos propósitos, y normalmente esos propósitos son muy egoístas, porque casi siempre pensamos en la oración que es un medio para lograr lo que nosotros queremos. Es un medio en el cual nos acercamos a Dios para lograr ciertas metas, pero normalmente no estamos pensando en esa relación con Dios, como hemos enseñado los domingos pasados. Entonces, a veces la oración se compara como un paracaídas, ¿verdad? Que el paracaídas, cuando volamos en un avión, sabemos que es muy bueno, muy necesario. Si tú vas en un avión y tienes un paracaídas, te sientes a gusto, te sientes seguro, porque sabes que si tienes necesidad de usar el paracaídas, pues lo vas a usar. Pero mientras no se caiga el avión, mientras el avión esté volando bien, pues tú seguramente no estás pensando nunca usar el paracaídas. Y normalmente así vemos la oración, como un paracaídas. Mientras no tenga una necesidad, mientras no tenga un apuro, mientras no se esté cayendo el avión, pues no voy a usar la oración. Pero si tengo una necesidad, entonces sí estoy orando, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? Yo estoy seguro que usted ha tenido tal vez esta experiencia de gente que usted sabe que ni va a la iglesia, que no busca de Dios, no está orando, pero cuando se enfrenta con un problema, que un hijo, que una hija, que un hermano, que una madre tiene cáncer, que se está muriendo de cáncer, y entonces es cuando nos acordamos de orar. Y es cuando pensamos que ahí está Dios, para que entonces Él pueda echarnos la mano y poder hacer un milagro en la vida de un familiar. ¿A poco no? A veces así lo hacemos. Vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 9.
Y vamos a aprender a través de este modelo de oración que tal vez muchos de nosotros al enfrentarnos con esta oración, posiblemente nos demos cuenta que estamos orando de una manera equivocada, en lugar de orar a la manera de Dios. Y estos versículos nos enseñan cómo debemos de orar, pero sobre todo, que es el tema de esta mañana, cuál debería ser el por qué yo necesito orar. ¿Cuál es mi prioridad a la hora de pensar que necesito acercarme a Dios? Y dice Mateo en el capítulo 6, versículo 9, ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, del maligno. Nomás por resaltar un versículo, aunque no es el tema, dice cuando dice perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos, da por hecho que cuando nosotros acudimos y necesitamos el perdón de Dios, lo hacemos y podemos ir con esa confianza, porque nosotros también hacemos lo mismo con nuestro semejante. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, somos personas que debemos saber perdonar. ¿Por qué? Porque cuando necesitemos de Dios y necesitemos el perdón de Dios, podemos ir con esa confianza, porque también nosotros hacemos lo mismo. Así como Dios hace con nosotros, también nosotros estamos haciendo con los demás. Entonces hemos valorado la oración en función de lo que podamos recibir. ¿Qué es lo que Dios nos puede dar? Pero esta mañana nos vamos a enfocar a entender cuál debe ser el por qué nosotros tenemos que orar y la prioridad de nuestra oración. Entonces, punto número 1, la Biblia nos enseña que el fin principal de la oración es que Dios, escuchen bien, sea glorificado. Es que Dios sea glorificado. La importancia de la oración no está en lo que puedas recibir, en tu necesidad, sino en que Dios pueda manifestar su gloria a través de nuestra oración. Hablamos domingo pasado de uno de los logros que nos dio la cruz. Uno de los logros magníficos es que pudiéramos acercarnos con Dios y tener relación con Dios, porque definíamos qué es orar. Orar es tener relación con Dios, es intimar con Él. Entonces, uno de los logros que antes el hombre no tenía es que podemos relacionarnos con Dios, podemos acercarnos con Él. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, si nomás lo quiere anotar, nomás lo menciono de paso, Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora ya no estamos lejos, no estamos separados, sin Dios, sin esperanza. Ahora, mis hermanos, tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios, esa audiencia que cuando lo solicitamos con un rey, quién sabe cuándo nos lo dé. Pero en el caso de nuestro Dios majestuoso, a la hora que nosotros querramos, podemos tener audiencia con Él. Lo triste de esto, que aunque tenemos este privilegio, muchos no lo usan, no usan este recurso.
porque no oran, no les gusta orar. Pero aún, como decíamos domingos pasados, por encima de este privilegio, la oración, o sea, por encima del privilegio de poder intimar, que eso ya es importantísimo, por el cual usted necesita orar, pero por encima de ese privilegio de intimar con Dios, es una oportunidad para que Dios pueda desplegar su gloria y nos muestre a través de nuestra oración quién es Él. Cada vez que usted ora, cada vez que oramos, entonces tenemos la oportunidad de que Dios nos siga mostrando su gloria y su majestad. ¿Quién es Él? Dice Juan capítulo 14, versículo 13, Juan 14, 13. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Su necesidad es secundaria, lo que estamos viendo aquí. Dios va a suplir nuestra necesidad, sí. Ese es el deseo de Dios. Dios nos escucha, pero el fin principal por el cual Dios contesta nuestras oraciones es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que Dios conteste nuestras oraciones, que Dios sea glorificado. La oración es siempre y en primer lugar y sobre cualquier cosa un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios. Entonces, la verdadera adoración comienza en Dios, no en su necesidad. Eso debe cambiar nuestra manera de pensar a la hora de acudir a Dios. No es su necesidad, no es su petición, no es lo que a usted le urge, sino la verdadera adoración comienza con Dios, pensando en Él, olvidándonos de nosotros mismos para glorificarlo a Él. Pero la iglesia no está siendo enseñada hoy en día de esta manera, todo lo contrario. Hoy en día en realidad levantamos oraciones irrespetuosas. Le ordenamos a Dios y le exigimos que nos bendiga. Así nos han dicho. Reclámale a Dios tus bendiciones. En realidad nos hemos convertido en personas insolentes y irreverentes a la hora de orar, porque no sabemos cómo orar. Nos han enseñado mal y casi siempre el objetivo de la oración tiene que ver con lo que nosotros queremos, nuestra necesidad. ¿Cómo es que nosotros podemos manipular a Dios? Fíjense bien, ¿cómo nosotros podemos manipular a Dios para obtener lo que Dios nos ha prometido? Como que si Dios no quisiera hacerse responsable de lo que nos ha prometido dar. Como que Dios se ha olvidado de sus promesas. Bueno, así pensamos. Por eso le pregunto esta mañana, cuando usted le reclama a Dios, porque así nos han enseñado a orar, ¿en dónde está la honra a Dios? ¿En dónde está la exaltación a Dios cuando le exigimos a Dios? Fíjense, los fariseos usaban la oración como un medio para exaltarse a sí mismos, para presumir su espiritualidad. ¿Qué es lo que hacían ellos? Dice Jesús, hacían vanas repeticiones. Las vanas repeticiones es una palabra que tiene que ver con la elocuencia, con aquellas personas que se fijan mucho en la manera de hablar. Como que si nuestra elocuencia apantallara a Dios, como que ese fuera el medio para que entonces Dios pudiera suplir nuestras necesidades, pero al final de cuentas, esa elocuencia se convierte en un bla, 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 en una plática y en una oración sin sentido, vacía, solamente pensando en palabras rebombantes,
pensando que con eso apantallamos a Dios. Esas son las vanas repeticiones. Pero en realidad los fariseos inventaron una oración que no es bíblica, que no enseña la Biblia. Y muchos de nosotros y mucha de la iglesia hemos inventado una oración que no es bíblica, que no nos enseña el Señor. Por eso Jesús les dijo a ellos, a los fariseos, que sus limosnas no están en el estándar de Dios. Sus ayunos, también les dijo, no entran en el estándar de Dios. Y también les dijo que sus oraciones no entran en el estándar de Dios. Porque dice, ustedes oran con el pretexto de orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos, para presumir y de poder declarar a través de lo que hacen que ustedes presumen ser muy espirituales. Pero no están pensando en Dios, no están pensando en la relación con Dios. Y por eso Jesús se los echa en cara. Porque ellos pensaban que eran espirituales con sus oraciones, con sus ayunos, con sus limosnas, pero era pura hipocresía. Por eso entonces Jesús, en el modelo que acabamos de leer al principio, Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. De ahí la importancia que necesitamos a veces reaprender a orar. Vosotros pues oraréis así. No oraciones, diciendo aquí Jesús, no oraciones egoístas, no oraciones de justicia personal, sino una oración que se enfoque en Dios. Entonces, pregunto esta mañana, ¿cómo debemos orar correctamente? ¿Cómo es orar correctamente? Bueno, el modelo de oración es lo que nos enseña de cómo debemos de orar y cuál es nuestra prioridad a la hora de orar. Entonces, primero, comenzamos a orar reconociendo la paternidad de Dios. Mateo 6:9, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Porque Dios es un Padre amoroso. Él nos escucha porque Él se preocupa por sus hijos. No tenemos que exigirle a Dios o chantajearle para que nos responda. Dios no está dormido, no tenemos que gritarle para que nos escuche. Dios nos conoce muy bien, sabe nuestras necesidades y aún, te digo mi hermano, te conoce por nombre. Sabe cómo te llamas y antes de que tú pidas cualquier petición, Él sabe tu necesidad. Escuchaba por ahí eso que estoy diciendo ahorita de que Dios nos conoce por nombre, porque van como 2 veces que la señora Yoyis me dice, oye, es eso de la genealogía, ¿por qué Dios pone tantos nombres, no? Y los que estamos pues leyendo el devocional, pues nos topamos con muchas genealogías, ¿no? Sobre todo en el libro de Números. Y que fulano es hijo de perengano y perengano de sutano y tantos nombres. Y bueno, ¿para qué tanta genealogía? No sé en realidad. Yo nunca he tenido una respuesta, no le he dado una respuesta a la señora Joyce, pero lo que yo sí creo, así cuestión personal, es que es una manera de entender de que Dios nos conoce a cada uno por nombre. Sabe de cada uno de nosotros, sabe de nuestras familias, sabe de nuestros hijos, sabe de nuestras genealogías y a Dios le encanta conocernos por nombre. Por eso cuando vamos a Dios y nos acercamos como nuestro Padre, entonces esa es la confianza que debemos tener. Entonces dicen muchos, fíjense bien, entonces, ¿para qué oramos a Dios? Si Dios ya conoce mis necesidades, ¿cuántas veces no me lo han dicho? ¿Por qué tenemos que orar si Dios es soberano? Dios sabe todas las cosas. Antes de que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestras peticiones. Entonces, ¿para qué orar? No hay necesidad de orar. No, porque lo que ha pasado es que no hemos entendido cuál es el fin
principal de la oración. Y el fin principal de la oración no es tu necesidad, mi hermano. No es tu petición. Hemos creído que solamente usamos la oración porque tenemos necesidad. Pero si no hay necesidad, no hay entonces por qué orar. Mi hermano, ¿estás orando? No, no estoy orando, pero estoy bien. Ahorita no necesito de Dios. Estoy bien en mis finanzas, estoy bien en mi familia. Por eso no estoy orando. No, es que hemos entendido que no es la oración para mis necesidades. Y por eso yo respondo a esa pregunta. Entonces, ¿para qué orar si Dios ya conoce nuestras peticiones? Porque esa no es la razón principal por el cual debemos de buscar a Dios. Porque eso nos lo está enseñando Jesús en Mateo capítulo 6. Si se fijan, en segundo lugar, debemos de santificar el nombre de Dios. Versículo 9 dice, santificado sea tu nombre. Si ustedes ven, después de acercarnos a Dios como nuestro Padre, la primera petición que encontramos en este modelo es, y la prioridad de Dios es la de ¿qué? De santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios antes de que usted pida por usted. Entonces, nosotros no estamos en primer lugar. Primero debemos de iniciar con la prioridad de Dios. El yo, el nosotros y nuestras necesidades deben recibir un lugar secundario en nuestras oraciones. Dios debe tener la preeminencia en nuestro acercamiento con Dios. La gloria del gran nombre de Dios es el fin definitivo de todas las cosas. Si observan bien, en el modelo de oración, tampoco en la segunda y en la tercera petición nos encontramos nosotros. En segundo lugar es, venga tu reino. Y la tercera petición, hágase tu voluntad. Entonces, ya que después que usted haya terminado con las tres primeras prioridades de Dios, entonces usted puede decir, danos, perdónanos, guíanos. Pero antes no, porque la prioridad en la oración comienza con Dios, no comienza con nosotros, comienza en Él. Pregunto esta mañana, entonces, ¿qué es santificar el nombre de Dios? ¿Sabe usted qué es santificar el nombre de Dios? Porque obviamente no es recitar cosas bonitas, frases acerca de Dios. Es mucho más que eso. Cuando decimos santificado sea tu nombre, entonces esto abre una dimensión entera de respeto, de reverencia, de asombro, de aprecio y de adoración a Dios. Santificar su nombre no es honrar sus letras de su nombre. No se refiere a conocer simplemente su nombre, sino lo que representa ese nombre es quién es Él. Pregunto, ¿cómo una persona gana reputación? ¿Cómo crea un buen nombre una persona? Pues es a través de sus actos, de su carácter, a través de su integridad. Es en ese sentido que hablar del buen nombre de una persona es hablar de la virtud entera de una persona. Si don Carlos tiene un buen nombre, no se refiere a que tiene un nombre bonito, a que está compuesto por letras hermosas. Se refiere a que su vida, su testimonio, su forma de hablar, su carácter, es lo que forma el buen hombre. Entonces, hablar del nombre de Dios es hablar de sus atributos, es hablar de todo lo que Él es. Dice el Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre,
por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, no está hablando aquí de conocer su nombre como un mero título, sino de aquellos que perciben la plenitud, la totalidad de quién es Dios. Un versículo para entender esto es Juan capítulo 17, versículo 6. Aquí hablando Jesús, Juan 17, 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Dice, he manifestado tu nombre. Es decir, el Hijo nos ha revelado al Padre quién es Dios. También los diferentes nombres de Dios nos hablan de quién es Él, nos hablan de sus atributos. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6, nos dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, santificar el nombre de Dios es percibir en su totalidad quién es Él. Y entonces, cuando conocemos a Dios es honrarlo, exaltarlo. Por eso hemos enseñado que nadie puede rendir verdadera adoración. Nadie en realidad puede santificar el nombre de Dios como Jesús nos está enseñando. La primera petición con la cual comenzamos a orar. Nadie puede santificar el nombre de Dios si no conoce a Dios. ¿Cómo usted puede conocer a Dios si no lee la Biblia? ¿Cómo usted puede conocer a Dios si no le gusta orar? Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, entonces Dios manifiesta su gloria. Y cada vez que oramos, aprendemos de Dios. Y entonces empezamos a conocer de su plenitud, de su gloria. Y entre más conocemos a Dios, entre más conocemos sus cualidades, de quién es Él verdaderamente, toda su dimensión, su anchura, su profundidad, entonces estamos capacitados para hacer la prioridad de nuestra oración. La primera petición, santificar el nombre de Dios. Pero hay gente que les hemos exhortado, les hemos dicho, ese es el tiempo de buscar a Dios, ese es el tiempo de ser disciplinados, de leer nuestra Biblia. Pero hay gente que no lee la Biblia. Estoy seguro que después de un mes de estar enseñando sobre la oración, hay gente que no ora. Y podemos pasarnos todo un año hablando de la oración y hay gente que no va a orar. Eso es para que se den cuenta. ¿Cuántos de los que venimos aquí no estamos bien con nuestra relación con Dios? ¿Por qué a veces las iglesias no crecen? ¿Por qué a veces las iglesias en vez de avanzar se atoran o inclusive van hacia atrás? Porque son iglesias que no oran. Porque son iglesias que les gusta venir, pero no les gusta el compromiso, no les gusta en realidad la vida espiritual, les gusta el ambiente, les gustan los cantos, la música, el sentirnos bien, el calmar nuestra conciencia. Pero en realidad no estamos buscando la presencia de Dios. ¿Cómo orar correctamente? ¿Cómo santificar el nombre de Dios? Si no le conocemos, mis hermanos. Esa fue la causa por la que Moisés no entró a la tierra prometida, porque no santificó el nombre de Dios. Fíjense bien, qué tremendo. Y ustedes vean que Moisés anheló, lloró, le rogó al Señor, Señor, permíteme entrar a esa tierra prometida, pero el Señor le dijo, no. Porque cuando era el tiempo de honrarme delante del pueblo, no lo hiciste. ¿Qué fue lo que pasó rápidamente? Fue el pueblo que se empezó a quejar con Moisés y con Aarón, porque no tenían que beber. Moisés, ¿para qué nos traes al desierto? No tenemos que darles de comer a nuestras bestias. No tenemos nosotros que comer. No tenemos ni siquiera agua. Por lo menos nos hubieras permitido regresar allá donde murieron nuestros padres, regresar a Egipto. Empezaron a murmurar.
Dice Números 20, versículo 8, ya después de que Moisés y Aarón consultan con Dios, entonces Dios les da una orden. Le dice en el versículo 8, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero ¿qué pasó? Moisés no obedeció. En vez de hablar a la peña, en vez de glorificar, santificar, traer honor al nombre de Dios, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Golpeó 2 veces a la peña. Dice Números versículo 20, versículo 10, Números 20, 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de estas peñas? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés no obedeció, no le dio la honra debida a su nombre. Por eso, mis hermanos, nunca, subrayo, nunca debemos de referirnos a Dios de una manera leve, sin reverencia. Siempre debemos de honrar el nombre de Dios con respeto, con reverencia. De tener cuidado de lo que es sagrado, porque hemos perdido el sentido de lo sagrado. Pensamos que cuando hablamos de algo sagrado es algo religioso. No, mis hermanos. Debemos de tener y de conservar aquello que debe ser cuidado con celo. Y si hay algo que debemos de cuidar con celo es el nombre de Dios. Cuando nos referimos a Dios, cuando entablamos relación con Dios. Entonces, si ustedes observan entonces, volviendo a la oración modelo, que el Señor entonces nos enseña a acercarnos a Dios como Padre nuestro. Así comienza la oración, Padre nuestro, habla de nuestra relación, pero inmediatamente viene, santificado sea tu nombre. Fíjense bien, esto pone un equilibrio de cómo debemos de dirigirnos con Dios. Y eso yo creo que muchos lo han notado, lo hemos visto. ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios? Bueno, debemos acercarnos con confianza, ¿sí? Tenemos el privilegio de decirle Padre nuestro, ¿sí? Le decimos papito. Y entonces empezamos a entablar una relación de confianza, de una relación tan íntima con Dios, pero hay el peligro entonces de rebajar esa relación y de hacer a Dios como un Dios o una relación común, como algo ordinario, cuando Dios es algo extraordinario. Entonces, Padre nuestro, intimidad, relación, muchos, papito, pero inmediatamente, santificado sea tu nombre. Es nuestro Padre, pero a la misma vez nunca debemos de olvidar quién es Él, su gloria, su majestad. Entonces, demasiado papito o Abba Padre se convierte en un sentimentalismo. Lo podemos rebajar como un hombre cualquiera, como si Dios fuera algo ordinario, algo común. Los judíos por eso tenían mucho cuidado con esto cuando le llamaban a Dios Padre. Porque siempre que a Dios le llamaban Padre, inmediatamente ellos agregaban un título para equilibrar esta relación. ¿Sí me explico? Ahora, el punto principal de lo que queremos decir es lo siguiente.
¿Cómo realmente sabemos que el nombre de Dios está siendo santificado? ¿Cómo sabes tú que en tu oración modelo comienzas con nuestra primera petición, las prioridades de Dios, que son 3, y que después vienen nuestras necesidades? ¿Cómo sabemos que en realidad estamos santificando el nombre de Dios? Entonces, cuando el nombre de Dios es santificado, es que lo debemos de hacer a través de nosotros. A través de nosotros. Mi estilo de vida debe de santificar el nombre de Dios. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso. No solo debemos de mencionar el nombre de Dios en mano o solo mencionarlos en nuestras liturgias, Padre Nuestro, no está mal, o como el canto que aprendimos el domingo pasado, pero ese no es el punto. ¿Cómo realmente el nombre de Dios puede ser santificado en mi vida? Déjenme darle 4 puntos rápidamente, con esto ya vamos a terminar. Número 1, santificamos el nombre cuando creemos que Él existe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Nunca, mi hermano, podrás honrar a Dios si no crees que Dios existe, por supuesto. Primero, honramos a Dios no dudando de Él, teniendo una fe completa en Dios, descansando en Dios. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él está ahí, que es nuestro Dios, que es seguro, que no es en vano lo que estamos haciendo. Por eso, mis hermanos, si ustedes se fijan, los que leen la Biblia, porque los que no leen la Biblia, créanme, la Biblia nunca trata de explicar o de comprobar que Dios existe. No es el papel de la Biblia. Nunca se esfuerza la Biblia por demostrar, presentar argumentos, muestras científicas o arqueológicas para demostrar a los incrédulos que Dios existe, porque aún con todas las evidencias podemos mostrar las evidencias a los incrédulos y eso no va a cambiar el corazón de la gente. Ojalá fueran las evidencias, pudiéramos presentar muchas evidencias históricas, irrefutables, que no tendrían nada que decirnos de la evidencia de que Dios existe. Ojalá eso fuera suficiente. Pero el problema de la gente no es problema de evidencias, no es problema de que la gente pueda comprobar que en realidad Dios existe. En realidad la gente sabe que Dios existe, pero no se quiere acercar a Dios. Es un problema moral, es un problema en donde no quieren soltar el pecado. No quieren cambiar su estilo de vida. Por eso los apóstoles no se preocuparon por convencernos de que Dios existe. Simplemente ellos vivieron creyendo simplemente en Dios, dando por hecho de que Dios es real. Amén. Entonces, la Biblia nunca trata de probar que Dios existe, porque Dios es evidente. Es un axioma. Los que fueron a la escuela, un axioma no necesita ser comprobado. Dios no necesita ser comprobado, es un axioma. Número 2, usted santifica a Dios no solo porque cree que Dios existe, sino porque cree en el tipo de Dios que Él es. Usted no puede honrar a Dios si cree en un Dios que no enseña la Biblia. ¿Cómo puede honrar a Dios si tiene pensamientos equivocados de lo que es Dios? Entonces, no santificas a Dios si tienes conceptos equivocados de Dios. Yo he escuchado gente que cree que el Antiguo Testamento es un error. Oye, Dios fue muy cruel. Desapareció pueblos enteros. Destruyó a Sodoma y Gomorra. Dios es demasiado severo. Y no entienden la santidad de Dios.
Porque cuando entendamos la santidad de Dios, cuando entendamos nuestro pecado, cuando entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros, entonces nos va a parecer justo lo que Dios hace. Es más, se tardó Dios en desaparecer a muchos pueblos. Dios siempre ha tenido misericordia. Dios siempre ha mostrado su favor ante los pueblos, aunque no crean en Él. Pero es tanta la maldad, tanta la insistencia de que Dios tiene que hacer justicia sobre esos pueblos. Entonces, usted tiene que creer en ese Dios bíblico, lo que la Biblia enseña. Obviamente los hombres paganos que inventan dioses no pueden honrar a sus dioses como Jesús nos enseña a honrar a nuestros dioses. Y no pueden santificarlo porque sus dioses son tan inmorales como ellos. ¿Cómo los hombres paganos pueden santificar y honrar los nombres de sus dioses cuando sus dioses son peores o son iguales que ellos, igual de inmorales? En tercer lugar, santificamos a Dios cuando estamos conscientes de su presencia. Vivimos todos los días dándole la preeminencia a Dios en todo lo que hacemos. Dice el Salmo 16, versículo 8, Salmos 16, 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré conmovido. Que Dios está presente en todo lo que hacemos. Por eso puedo decir esta mañana, muchos que se dicen cristianos en realidad no lo son, porque no está Dios en todo lo que ellos hacen. No están pensando en Dios. Y la tercera manera de honrar a Dios es que todos los días, en todo lo que hacemos, si vivimos, debemos decir, para Dios vivimos. Y si morimos, como dijo Pablo, para Dios morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, estamos conscientes toda nuestra vida que somos de Él. No es mi trabajo, mi familia, mi negocio, mi dinero, aparte, y mi relación con Dios y la iglesia, eso no lo mezclamos. No, es todo. Y si tú no haces consciente a Dios en tu vida, no puedes santificar el nombre de Dios. Y en cuarto lugar, santificamos el nombre de Dios cuando vivimos una vida de obediencia a Él. Es decir, el nombre de Dios no solamente es decirlo, pronunciarlo o cantarlo, sino debe ser santificado en mi vida. En mi vida. Debemos entonces estar orando para que el nombre de Dios sea santificado en mí. Pero ¿quién está pensando en eso? Estamos pensando en nuestra necesidad. Estamos pensando en nuestro carro. Estamos pensando en nuestro viaje y oramos, Señor, bendíceme. Pero ¿quién está pensando en la gloria de Dios? ¿Quién está pensando en que nuestra vida pueda santificar el nombre de Dios? Entonces, antes de pedir lo que usted quiere tener, mi hermano, primero pida para que usted pueda ser lo que deba de ser. Primero es el ser. Primero es la formación de nuestro yo, de nuestro carácter. Lo que en realidad Dios pide de nosotros para que entonces nuestra vida pueda glorificar el nombre de Dios. Entonces, antes de pedir lo que usted quiere tener, primero honre a Dios, glorifique a Dios, pida por su vida para que su vida glorifique a Dios. Entonces, santificamos el nombre de Dios en base a un conocimiento correcto de Dios y mediante una vida correcta. Mateo 5:16, último pasaje que leo, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, que la luz de Cristo brille en mí para que la gente lo pueda glorificar. Que vayamos
a nuestro aposento y que nos pongamos de rodillas y que podamos orar. Señor, lloro y oro no porque no me das el carro de mis sueños, oro y lloro porque no me parezco a ti, Señor. Mi carácter, mi forma de ser está muy lejos, y entonces eso debería de quebrantarnos para buscar a Dios. No, vamos y buscamos a Dios, y solamente cuando hay necesidad, porque entonces algo se nos atoró. Pero que el gemir, que el lloro, que nuestro lamento sea porque necesitamos ser transformados al carácter de Cristo. Mis hermanos, si usted no se aplica, si usted no busca de Dios, yo no sé qué es lo que lo va a motivar a poder orar, pero este es el tiempo de buscar de Dios. No se dé lujo de separarse de Dios. Busquen a Dios. Disciplinen su vida en oración. Yo sé que no es fácil, pero si no oramos, si no nos juntamos para orar, va a ser muy difícil. Yo les animo, por eso la importancia de conocer a Dios. Los estudios los miércoles, que estamos hablando sobre lo que es el Evangelio, porque yo estoy seguro que muchos, aunque han escuchado esa palabra, no saben lo que es el Evangelio. Y si no saben lo que es el Evangelio, ¿cómo podrán compartir el Evangelio? Algo que definíamos lo que es el Evangelio. ¿Quieren pasar los músicos, por favor? Algo que definíamos sobre el Evangelio, que el Evangelio no son recomendaciones. El Evangelio no son consejos de cómo portarnos mejor. El Evangelio tiene que ver con hechos históricos que la gente tiene que creer para que su vida sea transformada. Pónganse de pie, por favor. Y cantemos esa canción una vez más. Santo, santo, santo. Padre, esta mañana queremos honrarte, queremos exaltarte. Una vez más te decimos, Padre, enséñanos a orar. Enséñanos a buscar tu rostro, enséñanos a buscar tu presencia. No permitas, Señor, que la pereza, nuestra negligencia, Señor, nos gane, la carne. Cuando son tiempos, Señor, de buscarte, de sentirnos privilegiados, Señor, de lo que alcanzaste en la cruz, de que podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente, Señor. Y que ese modelo de oración, Señor, en nuestras vidas se haga una realidad. Y que esas 3 primeras peticiones que Jesús nos enseña, Señor, sean nuestras prioridades. Que no pensemos que el motivo de oración es una necesidad, es porque tenemos un problema, sino que ahora, Señor, es porque queremos santificar tu nombre, queremos honrarlo. Y a la vez, Señor, que tú te manifiestas y te revelas, Señor, a través de ese tiempo, Señor, que nosotros podamos sorprendernos. Cada vez que te conocemos más, cada vez que aprendemos más, Señor, de tus cualidades, de tu carácter, Señor, que caigamos rendidos, sorprendidos del Dios que adoramos, del Dios que servimos, del privilegio que tenemos de podernos acercar a ti, Señor, de poder levantar nuestras manos y decirte, Señor, santificado sea tu nombre, porque te conocemos, porque pasamos tiempo contigo, Señor, porque en realidad, Señor, nuestro ser, Padre, puede conocerte perfectamente, Señor, y no queda de otra, Señor. La única respuesta es caer de rodillas ante tu gloria y tu majestad, Señor. Te honramos, Padre. Te honramos.
Gracias. Que rodea
queridos. Que tengan un excelente domingo.